לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Nos cuentan los Jajamim una historia interesante, que estaban sentados Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, y también con ellos estaba Yehudá Ben Gerim, y el primer interlocutor, Rabbi Yehudá, dijo: cuán bellos y hermosos son las acciones de este pueblo, refiriéndose a los conquistadores romanos. Establecieron mercados, construyeron puentes, desarrollaron baños públicos. Rabbi Yossi Shatak. A este comentario Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: todo lo que hicieron lo han hecho para su propio beneficio. Han puesto mercados, centros comerciales, para poner ahí mujerzuelas, mujeres de la vida. Baños, puro hedonismo, para el placer de su cuerpo. Puentes, ahí ponían alcabalas para cobrar peaje. El que estaba de testigo, Yehudá Ben Gerim, fue corriendo y lo delató a las autoridades reales, y ellos dijeron: Yehudá, que alabó, ensalzado sea. Yossi, que se cayó, saldrá. Y lo enviaron a otra ciudad que se llamaba Tzipori. Shimon Bar Yochai, que habló en contra, se le dictaminó la pena de muerte. Fueron, y así sigue contándonos el texto, se escondieron en el Bet Midrash, en la casa de estudio, y la esposa permanentemente le traía unos panes y unos recipientes con agua para que puedan comer, pero la presión era alta, y le dijo el padre al hijo que se había escapado con él: vamos a escondernos en otro lado para que no presionen mucho a tu mamá, la lastimen, y se fue a esconder. Fueron y se escondieron en una meara, en una cueva. Allí ocurrió un milagro, creció un algarrobo y un pequeño manantial. Se quitaban las ropas y se enterraban en la arena todo el día, y así se dedicaron al estudio de la Torá. En el momento del rezo salían, se vestían, se ponían su talit como corresponde y oraban. Y así durante bastante tiempo. Estuvieron así durante 12 años. Y se aparece Eliyahu Anabí, nos cuenta aquí el relato,
y se paró en la puerta de la Mehará, de la caverna, y dijo: ¿quién será el que le indique a Ben Yochai que murió el César, y cuando el César moría se anulaba la Gezerá, el dictamen? Vamos a ver este acontecimiento en la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue, y lo estamos recordando, ya entienden por qué, porque estamos en las horas previas al Lag BaOmer, que es el día en que fallece Rabbi Shimon Bar Yochai, y durante largos 12 años estuvo encerrado en una cueva, inmerso, sumergido profundamente en los estudios más refinados que una persona puede tener. Y llegó Eliyahu Anabí. De aquí aprendemos que cuando Hashem quiere mandar un mensaje, cualquiera puede ser un ángel. El texto lo pone que es Eliyahu Anabí. Aquellos que tuvimos la oportunidad de estar, hay una aldea hoy al norte de Israel que se llama Pekiaín. Pekiaín, se entiende que allí era la cueva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Está aún el algarrobo. Si bien la cueva está semidestruida, se considera que ahí había un pequeño también manantial. Pero ¿qué pasa cuando sale Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Elazar? Encontraron que las personas iban, venían, y araban y sembraban. ¿Qué están haciendo esto? Están dedicándose a las tareas terrenales, momentáneas, temporales, y dejan la vida eterna, ergo el estudio de la Torá, y todo lugar que ellos miraban se quemaba. Ese fuego que irradiaba, haber estado lejos de la sociedad y sumergido en el estudio permanente. Nos cuenta el relato, salió una voz del cielo y que dijo: ¿acaso para destruir mi mundo salieron? Vuelvan adentro. Se sentaron nuevamente 12 meses. De aquí aprendemos una ley que dice: el juicio a los malvados dura durante 12 meses, y a nosotros nos están juzgando como malvados. Por eso cuando estamos en el año de duelo cortamos unas semanas antes de cumplirse los 12 meses exactos. Lo vamos a comentar en otra oportunidad, pero vale la pena mencionarlo. Y vuelve a salir una voz y dice: tienen razón, salgan de la Mehará. Empezaron a ver el mundo nuevamente, hasta que vieron, estoy salteando, para aquellos que conocen el relato no crean que lo estoy salteando exprofeso. En víspera de Shabbat, estaba por caer el día, y vieron un anciano que tenía en sus manos 2 paquetitos, 2 ramilletes de hadassim, de mirtos, y estaba yendo corriendo, ya cayendo el atardecer, y le dijeron: ¿para qué tienes esto en la mano? Le dije, y les contestó: en honor al Shabbat. ¿Y no te alcanza con uno?
Le dice, sí, pero en un lugar, en uno de los 10 mandamientos dice, recuerda el Shabbat para santificarlo, y en el otro dice, cuidarás el Shabbat para santificarlo. Entonces el padre le dijo a su hijo, mira cuán queridas son las mitzvot para Israel, y se calmaron las mentes nuevamente de ellos. Un relato, una historia, muchos comentarios. Rabbi Shimon Bar Yochai pertenecía a un ala, a un sector de los sabios de Israel que no veían positivo vivir bajo el yugo de los romanos. Era de los opositores. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, que vio la realidad que ocurría, no se dejó llevar por algunas mejoras cosméticas que hicieron los romanos, que efectivamente la obra de ingeniería que ellos aportaban a los diferentes lugares que conquistaban realzaba al imperio, pero entendía Rabbi Shimon Bar Yochai que lo importante no eran los puentes, ni los centros comerciales, ni los shoppings, ni los desarrollos urbanísticos, sino que era el alma del pueblo, que con estas invitaciones de la sociedad harían mella y destruirían ese valor agregado que le da la Torá a la vida cotidiana. Se dice, y así lo traen nuestros sabios, que mientras estuvo dentro de la Mehará con su hijo, hilvanó el libro que escribió el Zohar, el libro base de toda la mística judía, de lo que se llama comúnmente la Kabbalah. No vamos a entrar ahora ni a discutir, ni a hablar. Estos serán cabalistas en serio, no como hoy tenemos en los avisos clasificados que hay señoras que utilizan la Kabbalah, utilizan algunas cartas del tarot, o algunos vendedores o pseudo rabinos que cierran los ojos y con un misterioso movimiento corporal sugestionan a aquellos que vienen a pedir inocentemente una bendición. Estamos hablando de estudios profundos en serio, no un cursito por internet que aprendemos en 3 sesiones o en 4 clases. Rabbi Shimon Bar Yochai dejó un legado y le pidió a sus alumnos que en la fecha de su muerte no lo lloren, sino que lo recuerden con alegría. Y eso es lo que hace el pueblo judío desde entonces hasta nuestros días. En las comunidades se hacen verdaderas celebraciones que se llaman Hilulot, que viene de la palabra lehalel, ensalzar, loas, elevación. Y en esas noches se acostumbra a encender velas en su memoria y en memoria de otros tzadikim. No en vano se dice que la vela, la llama, Kiner Hashem Nishmat Adam, porque la vela de Hashem es como el alma de la persona. También se dice Kiner Mitzvah Vetorah Or, porque una candela es la mitzvah y a la Torah se lo llamó la luz. Y este libro, el libro del resplandor, que abre una fase, se implica en una profundización más allá de lo literal y de alguna que otra insinuación, nos marca un rumbo también en una forma de estudiar y de entender, no solamente la Torá, sino también el mundo. Por eso, en estos días de Lag BaOmer,
que se cierra el duelo por la pérdida de los alumnos de Rabbi Akiva, se levantan las figuras de este maestro, gran maestro de la historia del pueblo judío, tal vez como venerado como ninguno. Y no solamente el Lag BaOmer, algunos que tengan alguna abuela, algún antepasado, la mamá o la esposa, porque hay muchas tradiciones que cuando hay que implorar, le pedimos a Rabbi Shimon Bar Yochai que sea nuestro mediador con Hashem, que sea nuestro representante para que nuestras plegarias se conviertan en realidad. Amén. Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמר אני, ישמר השבת